ya regresamos, miramos un poquito del videoclip Marinita que próximamente va a estar en todas las redes sociales probablemente y en su tienda pirata, ¿no? Probablemente. Es obvio, no podemos evitar eso. Así, pero ¿no? bueno, Y bueno, quería preguntarle algo más de, pues, de sus experiencias en Europa, ¿no? Así, bueno, los músicos así como usted, pues tienen bastantes anécdotas que contar, ¿no? Me contaban que los gringos no podían... claro, sí. Los holandeses no se les hacía muy difícil pronunciar quichua. Yeah. Entonces nos decían quicha. Quicha, man. Y usted sabe, quicha en quichua es, ya sabes, no es... Yeah, no es como... Entonces, no hay por eso sentido. tuvimos un manager de la Free Record Shop, de Sony Music. Oh, Entonces, sí, de veras. Sí. Sony Music. Fuimos artistas Sony. Wow. Sí. Entonces, nuestro manager nos dijo, no es muy comercial la escritura de quichua, tampoco el pronunciamiento, porque los holandeses no pueden pronunciar bien. Entonces, para impresionar, yo voy a necesitar que se pongan Inca Marca. Yeah, más Entonces fácil. fue más bien una imposición de nuestro manager. Ah. Entonces, nuestro primer trabajo lo realizamos como Inca Marca, pero siempre abajo poníamos Inca Marca es interpretado y trabajado por Quichua Marca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en Holanda pues fuimos Inca Marca. Y como tal, con ese nombre hicimos la primera canción fusión con techno. Sí, ¿no? ¿Ese entonces fue un trabajo de ustedes con Sony o fue con otra persona? No, con Sony. Entonces, ¿ellos tuvieron la idea o de quién se les vino la idea? Bueno, la idea... Porque es bien interesante eso, ¿no? Siempre he sido un poco muy inquieto. Ya. En esa ocasión tuvimos un poco de críticas acá. Sí, ¿no? Pero de elogios allá. La gente mestiza que llegó a escuchar aquí en las discotecas les gustaba, elogiaban. A mí me gustaba. Pero otros músicos más tradicionalistas nos criticaron, ¿no? Bueno, las críticas buenas hay que cogerlas y asumirlas, ¿no es cierto? Y bueno, pues yo no le veía nada de malo en fusionar. El ritmo se mantiene, la melodía se mantiene, lo que se aumenta son tecnologías en cuanto a sonidos, en cuanto a ciertos golpes que no. Entonces, claro, así, es ¿no? que la música es infinita. Por ejemplo, yo felicito a los compañeros de Proyecto Coraza. El trabajo es muy bueno, es bonito. Y pues, si alguien lo critica, pues, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a tener elogios y críticas. Sí, es verdad. Toda música tiene. Sí, toda así música. es. En cualquier género, sea rock, reggaetón, folclórico, siempre Así le critican y siempre le elogian, ¿no es cierto? Pero así estamos, ¿no? En la lucha. Sí, pues. Ajá. ¿Y recibieron así alguna, bueno, no sé, alguna paga? ¿Alguna regalía? ¿Regalía por eso o cómo? Porque Sony es grande, ¿no? Claro, es una compañía bien grande. Tuvimos una oferta muy buena, Yeah. un plan para el futuro. Yeah. Nos ofrecía a todo el grupo, nos ofrecían ser legales, o sea, la residencia holandesa. Sí. Wow. Trabajo permanente y ya nos indicaron también cuál iba a ser nuestra casa. Iba a estar ubicado en Hilversum, que queda a unos 30 minutos de Ámsterdam. Ahí es la ciudad donde están todos los canales de televisión, las radios y todo lo que se refiere a esa industria. Wow. Entonces ya nos indicaron la casa y todo lo demás. Pero ya sabe, a veces los indígenas no pensamos a futuro, ¿no? Sí, no, queremos Entonces, todo. Mis compañeros no quisieron. Oh. Sí, en esa época el trabajo era muy bueno, dijeron vamos a Italia, ahí vendemos tantos miles por día, y aquí cómo vamos a pasar el tiempo, y no quisieron. Wow. Les soy sincero, no estaba totalmente animado, porque yo también pensando solo en el momento, ¿no? Sí, y pero también regresar a Ecuador, ¿no? Claro, regresar rápido. Con ese contrato había que quedarse allá. Oh. Ajá. Entonces, no fue posible. Sí. ¿Cómo se llamaba la canción? Ñaupayacta. Ñaupayacta se llama la canción, ¿no? Pero ya es fusionada y es más media cool, como dicen los gringos. Sí. Bueno, entonces, ahorita, antes de finalizar nuestra pequeña entrevista, pues quería preguntarle así algunas cositas personales, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué prefiere? ¿Volador o ponedor o ganchador? ¿De qué? Del boli me habla. Claro. Toda mi vida he sido ponedor.
Toda la vida es poner Toda arma. mi vida, desde cuando aprendí así poniendo y hasta la fecha todavía le hago un poco. Sí. Sí. Y les da chulla o las dos manos Ahora o de todo. ya no puedo dar mucha ventaja, más bien con la edad que tengo ya es suficiente ventaja que les doy. Sí. Claro. ¿Y no le endurece las manos cuando juega No. el vóley? No, es que Porque no. yo a veces juego el vóley y después Sí. se me ponen las manos duras y ya no puedo Es tocar. que ya. toca cuidar, en cambio para hacer música toca tener suaves. Eso no. Ah, sí, toca cuidar. ¿Y grupos así, digamos, folclóricos, así alguno que le traigan especial, no sé, los Jarcas o... Bueno, yo Bolivia Manta. desde mi adolescencia yo he sido admirador de los Iyapu. Y Yapu de Chile. Yapu, sí. Sí, no, chévere. Más bien escuchando las canciones de ellos aprendí solito. Hice mi primera zampoña escuchando a ellos, esos discos grandes, acetatos que habían, esos long plays. Sí, no, grandote, Escuchaba ¿no? eso y practicaba. Y Ah. afinaba mi zampoña al oído, ¿no? Sí. Y así aprendía. Escuchaba Inti Limani y Yapu. Entonces, ok. con ellos aprendí. Wow. Después, ya con el pasar de los años, ya escuché Bolivia Manta. Es más, trabajé un año con Bolivia Manta. ¿De veras? Sí. ¿Aquí en Ecuador o en Europa? No, allá en Francia. Ah. Y entonces, ahí como que yo me ubiqué. Dije, no, pues este es mi sabor, mi sentimiento, mi raíz. Sí, sí, sí. Sí, ahí ya como que... Vea, es un poco paradójico, ¿no? Que un grupo boliviano me haya hecho regresar a mi raíz. Porque ¿no? yo interpretaba música tipo Iyapu, Sí. tipo Inti Limani. Esa música, ¿cómo se le podría llamar? Es como más... Ese es nuevo folclore. protesta, Sí, sí, porque sí. algo así era Iyapu, Sí, ¿no? Sí, sí, nuevo folclore chileno, así. Pero ya al tener contacto con Bolivia Manta, después Sí. trabajé con Collazo y Unión también mucho ¿También? más tiempo, sí. Entonces ahí ya fui encontrando ya mi identidad. Sí, que claro. oiga. Con los Sí, yo también guaynos. le comento que cuando fui a Bolivia Sí. es cuando me di cuenta así... Bueno, no me di cuenta, me gustó más la cultura de aquí, de Ecuador, ¿no? Sí. Qué raro, ¿no? Ajá. Así Sí. a veces uno se autorrealiza cuando está en otro país, así, ¿no? Así es. Entonces desde ahí ya me ubiqué y defiendo, pues, y siento y interpreto la música andina ecuatoriana más que todo. Qué bien, qué Sí. bien. ¿Y planes para futuros para Quichamarca? ¿Algún concierto para el Paucar o así? Más seguro que sí, Sí, todavía todavía los no hay compañeros están de viaje, Ya. la mayoría. Sí, Entonces, fin de año ya regresan y trataremos de hacer una pequeña temporada. sí, Porque debería, sí, deberíamos porque verles aquí. Pues. Queremos nosotros también poder compartir en público, en directo, Sí, es todas chévere ver nuestras canciones, nuestros sentimientos y bueno, pues alegrar a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que queremos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, don Humberto Lema, Mr. Plaza. Igualmente, un gusto. Pague esa música manda. Ali marikapan masi. Ngapse pasinipan y ngata convida música manda. Y kichwa markata kati gusta masi kunaps. Suya na jupaichi ya hasta un michari panchi. Taki ¿Y kunata. Grupo Cacharinjo, Facebook o website kunata? Ah, nana charin chica. Sí está. Ah, ya Yudan ngas. Chimanga. Are kunat bikachai kunata charis pa mi maps hasta un alikana yarin. Are, porque no ve que gente de en otros países, ¿no? Ujú. Ven por medio del internet y eso, ¿no? Sí. Debería tener un Sí, vamos a ver fanpage. si nos da una manito. Ustedes mismos, quiero. acá. El compañero, Compañero. director. Sí. Sí, no, pues estamos aquí para servirle, ¿no? Cualquier sí, rato está y bueno, nos veremos para la próxima. Gracias por vernos. Hasta luego, Kayakama, Kayakama. Goodbye. Shu punja ugama. Chupunjayukama, eso.